Señor, y queremos ser obedientes también a tu palabra. Queremos entender lo que tú tienes para nosotros como hombres, como sacerdotes de nuestra casa, Padre. Abre nuestro oído espiritual para que podamos comprender, entender lo que tú tienes para nosotros esta tarde, esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a empezar y una de las cosas, alguien estuvo aquí el viernes con los varones, ¿sí, verdad? Muchos que están aquí, estuvimos ahí este día, y una de las cosas que nos han estado compartiendo con esto de hombría al máximo, pues yo ahí apunté varias cosas. Por ejemplo, una que decía: cuando el varón o el hombre, nosotros podemos decir ya es un hombre, ¿verdad? Y pusieron varios ejemplos. ¿En qué momento, verdad? Y la conclusión fue esta: que en el momento en que los hombres dejamos de ser niños, pues entonces nos convertimos en hombres, ¿no? Pero la pregunta era ¿cuándo? ¿Verdad? Y el ejemplo que ponía el pastor Barringer dice: bueno, pues a las niñas les hacen su fiesta de quinceañera, ¿verdad? Y dicen: pues ya llegó, ya ahora es mujer, y ya. Pero a los varones, la mayoría no nos hacen fiesta de 15 años, ¿verdad? Y creo que en ninguna. Así es que vamos a empezar aquí. Yo quiero que leamos primero, es la primera cita que tengo aquí, el libro de Jueces, capítulo 6. Sí, el Jueces, capítulo 6. Habla acerca de un hombre que ya conocemos, que se llama Gedeón, ¿verdad? Gedeón, este hombre que estaba allí en el libro de Jueces, capítulo 6. Y bueno, voy a leer yo el Jueces 6 y verso 15 en la traducción Dios habla hoy. Y como saben, Gedeón estaba allí, ¿verdad?, trabajando, y en aquel entonces, ¿verdad?, dice que estaban bajo la opresión de los madianitas, ¿verdad? Los madianitas habían digamos, prácticamente conquistado Israel, y lo que hacían los madianitas es que dejaban que trabajaran los de Israel toda la temporada, la sembraban, cultivaban, y al final, cuando hacían la cosecha, llegaban los madianitas y ¿qué hacían? Les quitaban, ¿verdad? Les arrebataban lo que ellos habían trabajado y se lo llevaban. Y entonces ellos pues no querían a los madianitas, y Gedeón un día ahí estaba trabajando, y dice aquí el verso 15, voy a leer el 14. Dice que vino el Señor, dice el verso 14, dice: y el Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero luego Gedeón dice, verso 15, pero Gedeón volvió a contestar una vez más, dijo: perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel si mi familia, ¿verdad?, mi familia es la más pobre de toda la tribu de Manasés? Y él dice: ¿y yo soy qué? ¿El más qué? El más pequeño. Entonces Gedeón se veía como muy pequeño, un pequeño de la familia. Ahora, vamos a leer unos versículos que están en Jueces, pero en el capítulo 8. ¿Sí? En Jueces capítulo 8 nos habla también acerca de Gedeón, pero ahora Gedeón ya ha pasado por un proceso, ¿verdad?, un proceso que le ha llevado a otra situación de su vida, ¿sí? Entonces yo voy a leer Jueces 8 y voy a leer el verso 20. Ahora, solo para que podamos comprender un poquito, Gedeón le había hecho caso a Dios, y Dios le dijo: ve
ve Gedeón, tú vas a salvar a Israel. Y entonces Gedeón hace todo lo que sabemos, ¿verdad? Junta un ejército, junta muchos guerreros. Dios le dice, son muchos, solo tienes que ir con 300. Y termina esta liberación de Israel. ¿Cómo? Que Gedeón persigue a los reyes de los madianitas, ¿verdad? Los va persiguiendo, los va siguiendo, los sigue hasta que los atrapa, ¿verdad? Ya los atrapó. Ahora, fíjense lo que dice Jueces capítulo 8, verso 20. Voy a leer aquí, dice, verso 20, dice, ahora, con él, con Gedeón, iba su hijo, ¿sí? Y el verso 20 le dice, y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. ¿Sí? Imagínense esto, Gedeón y sus guerreros, aquellos parte de los 300, atrapan a los reyes de los madianitas, a los que le robaban las cosas. Los atrapa y ya los tiene ahí rendidos. Pero Gedeón le dice a su hijo, que se llamaba Jeter, y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Vean esta instrucción de Gedeón, el padre, que atrapa a los reyes. Su hijo va con él, lo acompaña en toda esta guerra, y cuando ya los quiere allí, le dice a su hijo, Jeter, quiero que te levantes y que los mates. Entonces, ¿qué creen que pasó? Dice aquí, pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor. ¿Por qué? Porque era ¿qué? Un jovencito. Y fíjense, cuando leímos al principio, Gedeón dijo, Señor, yo no puedo ir a esa guerra porque soy el más pequeño. Pero dice en el siguiente versículo, el 21, entonces dijeron Seba y Salmuna, ellos eran los reyes, ¿verdad? Ellos vieron cómo Gedeón le dijo a su hijo, mátalos, y su hijo no los mató porque dice que era joven. Y sabes, esos reyes, ¿sabes qué le dijeron a Gedeón? Pues levántate tú, retando a Gedeón, levántate tú y mátanos. Dice, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Vamos a empezar, solo quiero que te imagines esto. Un hombre que al principio no quería ir porque se sentía el más pequeño, pero Dios lo lleva bajo un proceso. Después tiene un hijo que lo lleva a la guerra y que piensa Gedeón que su hijo está listo, está preparado, por ejemplo, para matar a los reyes. Pero dice que no los mata porque tiene temor, porque es un muchacho. Y aquellos reyes confrontan a Gedeón y le dicen, pues ¿por qué le dices a tu muchacho, no? Si nos quieres matar, hazlo tú. Porque el varón tal es su valentía. Y lo que yo veo es que Gedeón ahora ya no le dice, pues tengo miedo, tengo temor. ¿Qué hace Gedeón? Se levanta y ¿qué? ¡Chas! ¿No? Los mata. Es un cambio, ¿sí? Es un cambio que hizo Gedeón en su vida, ¿verdad? Dios hizo en su vida. Y yo quiero solamente decirles que Jesús, cuando leemos la historia de Jesús en los evangelios, lo primero que leemos es que Jesús nace como un niño.
Lucas 2 nos describe. Y nos describe que nace en Belén y que era un niño. Y que los encuentra ahí los reyes y dicen que ahí estaba un niño. Eso, ¿era qué? Un niño. Un niño, ¿verdad? Lucas dice que estaba envuelto en pañales, porque era un niño. Pero más adelante también nos dice que Jesús dependía de sus padres. ¿Sí? Un día dice que Dios le habla a José y le dice: quiero que te lleves al niño, porque hay alguien que quiere matarlo. Y Jesús era un niño. Y sus padres lo cuidaron y dependía de los padres. Se lo llevaron a Egipto para salvarlo de aquella acechanza que tenía. Pero también Lucas dice que Cristo creció. Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Así es que Jesús creció, maduró. ¿Y a dónde voy con esto? ¿A dónde voy con esto? A que nosotros, ¿verdad? También nosotros estamos en ese proceso para pasar de ser niños a ser hombres. Pero la Biblia habla no solamente, no solo tiene que ver con la edad o con el tiempo, o simplemente si ya nos salieron canas o bigotes. No habla de eso. Habla de algo mucho más profundo. Bien. Por ejemplo, y leímos este versículo que ya hemos leído, que hemos escuchado este fin de semana, 1 Corintios 13:11, que Pablo dice: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cuántos son papás? ¿Cuántos tienen hijos grandes, medianos, chiquitos? ¿Cuántos? A ver, su mano arriba. Pues creo que la mayoría, ¿verdad? Y los que no los van a tener. O sea que no se preocupen. También tiene esto. Ahora, cuando sus niños estaban muy pequeños, ¿qué les daban de comer? ¿Alguien se acuerda? Cuando tenían un año o menos de un año, ¿qué les daban? Gorditas, pelotas. Pues no, ¿verdad? ¿Qué les daban? ¿Alimento para quién? Para niños, ¿verdad? Les dábamos alimentos para niños, y aunque a lo mejor tendrías los recursos o lo que sea, pues no le llevabas un bistec, ¿verdad? O una rachera, pues esos eran para ti, ¿verdad? Y hasta ahora. Pero no les dabas eso. ¿Por qué no les dabas eso? Les hacen daño, ¿verdad? ¿Por qué no lo pueden comer? ¿Por qué? Porque son ¿qué? Niños, son bebés, ¿no? Y fíjate que Pablo dice esto en 1 Corintios 3:1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si yo no les pude dar de comer algo más macizo, como diríamos, porque eran niños en Cristo. Ahora, ¿a quién se estaba dirigiendo? No a los niños, no a la escuela dominical. ¿A quién se estaba dirigiendo? A la iglesia de quién? De Corintios. Y Pablo estaba diciendo: y ustedes, ¿verdad? Yo no les puedo dar una vianda espiritual porque son niños y no la pueden comer. Y Pablo los invita a crecer, a dejar de ser niños. Y ahora vamos a ver entonces este primer punto que habla Pablo en 1 Corintios 13:11. Cuando era niño, hablaba como niño. ¿Cómo habla un niño? ¿Ustedes tuvieron hijos también? ¿Cómo hablaba un niño de chiquito? A ver, ¿cómo hablaba? Puros sonidos. No le entendíamos, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ustedes le entendían todo? Las mamás sí le entienden, ¿verdad? Porque quién sabe qué dice: ay, ¿qué tendrá? Dice: tiene hambre, ¿no? Quién sabe dónde lo escucharon. Pero tiene hambre, o tiene frío, o lo vamos a cambiar, o cosas así. Pero la pregunta es: ¿cómo habla un niño?
Pues ya dijimos, ¿verdad? Pues ni habla para empezar. Entonces, pero ¿por qué Pablo dice que cuando era niño hablaba como un niño? Es decir, nosotros normalmente ya no hablamos como niños. O sea, no es, o sea, ¿verdad? O quién sabe, ¿no? Pero está hablando de otro nivel de palabras que los que no son niños tenemos. Ahora, ¿cómo hablaba un niño? Aquí te voy a enseñar. Fíjate, vamos a Jeremías 1:4. Fíjate cómo hablaba un niño. Jeremías el profeta, cuando Dios lo llama, no era un niño, no era un niño chiquito de meses o años. Fíjate. Jeremías 1:4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Y sabes qué dijo Jeremías? Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. ¿Por qué? Porque soy niño. Ahora, ¿a qué se refería Jeremías si él le estaba respondiendo a Dios? Jeremías le dice: no, Señor, no, yo no, ¿sabes por qué? Porque yo no sé hablar. Porque yo soy ¿qué? Un niño. Pero Jeremías era un joven, era un señor ya grande. Él ya era un señor grande, no era un niño de brazos. Pero ¿por qué entonces le dice Jeremías: soy un niño y no sé hablar? Y Pablo dice: cuando era niño, hablaba como niño. ¿Y cómo podemos aprender entonces esa palabra de decir? Tenemos que dejar lo que era de niños. Tenemos que dejar de hablar como niños. ¿Y de qué estaba hablando Pablo? De hablar como niños, porque él dice: porque yo los encontré como niños en Cristo. No dice como niños en su edad, sino como niños en Cristo. Eso quiere decir, Pablo dice: pues podemos haber aceptado a Jesucristo, tenemos una nueva vida, tenemos una esperanza, pero tenemos que crecer en Cristo. Y yo veo aquí que, por ejemplo, Jeremías le dice que no sabe hablar porque es un niño. Entonces, ¿cómo dejamos de hablar como niños en Cristo? ¿Cómo podemos distinguir en nosotros que estamos dejando de ser niños en la manera de hablar en Cristo? Hablar ya sabemos. Hablar ya nos escuchamos, nos entendemos. Pero Pablo dice: hablar en Cristo. Dejar de ser niños, dejar de hablar como niños en Cristo. Y yo veo aquí lo que dice. Entonces, fíjate, el verso 7, después de que Jeremías le dice que él no sabe hablar porque es niño, dice: y me dijo Jehová, no digas, ¿qué le dijo que dijera? No digas que soy un niño. A ver, otra vez, vamos a leerlo todos. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías cuando él dijo: soy un niño? ¿Qué le dijo? No digas soy un niño. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Lo primero que tenemos que comprender en Cristo. Que nosotros, los hombres, los varones, los sacerdotes, ya no somos niños. Ya no somos niños en Cristo. Dice: porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Entonces, ¿cómo habla alguien que está dejando lo que es niño? Y deja lo que es niño para que sea un hombre, como dice Pablo. Pero cuando fui hombre, cuando dejé lo que era niño, y ahora que soy un hombre. Y sabes, el niño
¿Sabes qué le pasa? Dice el verso 8, tiene temor. Pero Dios le dice a Jeremías, no tengas temor, no tengas temor delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano. ¿Y qué le hizo? ¿Qué hizo? ¿Tocó qué? Su boca. ¿Para qué? ¿Para qué Dios tocó su boca? Para que hablara. Para que hablara como que, como un hombre, no como un niño. Ahí le dice, Jeremías seguía diciendo, es que soy niño. Y sabes, muchas veces nosotros, ¿sabes cómo nos damos cuenta que estamos madurando o cuando no estamos madurando? Cuando tenemos que hacer algo que Dios nos manda y nosotros decimos, pues enviarlo a Él. No me envíes a mí, porque soy un niño. Y eso puede ser aquí solo en la iglesia, pero ¿sabes cuándo pasa? Cuando en nuestra casa pensamos que lo que nos toca hacer lo tiene que hacer alguien más. Es como si en la noche se escuchara un ruido en tu casa, que alguien empuja la puerta y escucha como que quieren entrar, quieren hacer algo, y lo escucha tu esposa y te dice, oye, despierta, ¿verdad? Estamos todos dormidos. Y dice, despierta, oye, ya viste, está golpeando la puerta. Y es como si nosotros le dijéramos a la esposa, pues ve a ver qué está pasando. ¿Sabes? Es lo que está diciendo aquí. ¿Sabes? No tenemos que tener temor para las cosas que nos tocan hacer como hombres. Cuando nosotros tenemos que hablar, lo que tenemos que hablar como hombres, en nuestra iglesia, en nuestra casa. Y entonces estamos dejando de hablar como niños. Y entonces estamos hablando como hombres. ¿Sabes que Dios le dijo, quiero que vayas? Y tú dirás, no, pero Dios no me ha hablado. Sí, claro que nos ha hablado. ¿Sabes desde cuándo? Desde que nos casamos. Y dice la palabra que Dios puso al hombre por cabeza en las familias. Y cuando Dios dice, yo te he puesto a ti por cabeza en tu casa, automáticamente sabes que nos está dando esa responsabilidad. Y si nosotros le decimos, sí, pero manda a otro, pues ¿a quién? ¿A quién crees que mande? Jeremías le dijo, pero es que yo soy niño. Imagínate que a nuestros hijos le digamos eso. No podemos. Entonces dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pero cuando ya fui hombre, hablaba como hombre. Y sabes, aquí podemos ver brevemente, dice que Dios le dijo, no temas, no temas. No tienes que tener temor de enfrentarte. ¿Sabes qué hizo Gedeón? Al principio dijo, Señor, yo soy el más pequeñito. Pero Dios trató con su vida. Y cuando tuvo que derrotar y enfrentarse a esos reyes que venían y le robaban todo, ¿verdad? Se dio cuenta, ¿verdad? Su hijo estaba ahí, pero era un muchacho. A veces pensamos, cuando nuestros hijos van creciendo, queremos delegarles cosas que nos tocan a nosotros. Y por eso sus reyes le dijeron, pues levántate tú. Sí, eso le dijeron, levántate tú y mátanos si es que sí. Le dice, porque ¿cuál es el varón? Así es su valentía. Y no está hablando valentía de agarrarte del chongo y agarrarte a trompadas, sino tener valor para hacer las cosas que nos tocan hacer. Así es que, por eso dice, termina diciendo el verso 17, tú pues, cíñete tus lomos y levántate y háblales todo cuanto te mande. Y termina diciendo el verso 19, y sabes que Jeremías no va a ser fácil. Verso 19 dice, y van a pelear contra ti, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer, varones,
para dejar de hablar como niños. ¿Sí? Siguiente punto que le dice: y cuando era niño pensaba como niño. ¿Cómo piensan los niños? ¿Tuviste niños pequeñitos? Yo sí, y no veo un hijo que se fue a Tlaxcala a la cumbre también. Pero yo un día encontré un agujero en la puerta de la recámara de mi hijo, así una perforación. Yo le dije: ¿qué hiciste? Si es para pasar un cambio. Él pensó, no, estaba chiquito, estaba pequeño, y la verdad ni vi cómo se pudo haber lastimado también. Pero quería tomar un cable, no sé qué quería aprender, y dijo: pues no alcanza, y si cierro la puerta, pues no pasa, pues agujero la puerta. Sencillo. Pensaba como un niño. Y fíjate lo que dice 1 Corintios 14:20, lo que dice Pablo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y otra vez Pablo estaba diciendo: cuando era un niño pensaba como un niño. Y tú dirás: bueno, pero yo ya no hago agujeros en las puertas, ni me cuelgo de la azotea, ¿verdad? Como a veces los niños, ¿verdad?, que juegan arriba como si nada les pudiera pasar, ¿verdad? Pero ¿de qué está hablando Pablo? O sea, ¿cuándo está diciendo Pablo: no seas niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero sed maduro en el modo de pensar? ¿Cuándo somos maduros en la manera de pensar? No has descubierto eso en tu vida, que antes decías: pues yo antes pensaba que así, no, pero ya después ya me di cuenta que no, que hay que hacer así, ¿no? que hay que hacer así, que tengo que evitar esto. Antes yo pensaba que nada me pasaba, pero no, sí pasa. Y vas cambiando tu manera de pensar, vas madurando, vas creciendo, vamos creciendo, ¿sí? Ya no pensamos, ¿verdad? Los que antes manejaban así todo loco, ¿verdad? Y después se dieron cuenta que eso no era bueno, ¿verdad? Y entonces ya hoy manejas con más precaución, ya tienes más cuidado. ¿Por qué? Porque estás madurando en la manera de pensar. ¿Sabes qué otra cosa, por ejemplo, es cuando maduras de pensar? Cuando piensas o pensamos que el tiempo va a arreglar todo. Eso es nuestro pensamiento. Ahí se arreglará, ¿no? El tiempo lo arregla todo. Y no siempre, no es, pero esa es una manera de pensar, de estar creyendo que eso soluciona las cosas. Y una manera de maduro de pensar, decir: no, espérame, no es por ahí. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que poner algo, yo tengo que hacer esto. Y ¿sabes? Algo que se llama, ¿sabes qué se quiere? ¿Sabes cuál es la distinción de una manera de pensar? Cuando en el pensamiento hay sabiduría. Hay sabiduría. La inteligencia es muy buena, pero la sabiduría de Dios es mejor, mucho mejor. Sí, mucho mejor. Sí. Por eso Salomón le dijo al Señor: oye, yo tengo que gobernar este país, hay mucha gente. ¿Y qué le pidió Salomón? ¿Dame qué? Sabiduría. Le pidió sabiduría. Y mira, te voy a leer aquí 1 Corintios 2:6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Verdad? Le estaba diciendo, ¿sabes? Tenemos que hablamos sabiduría en aquellos que han alcanzado ¿qué? Madurez. Porque dice que en el Señor vamos ¿qué? Madurando. Vamos creciendo, no solamente en la estatura o a los lados, a veces, sino estamos creciendo ¿qué? En madurez. En madurez.
Normalmente no nos comemos los plátanos verdes, ¿verdad? Nos comemos que los plátanos que están ¿qué? Maduros. Y madurez significa que damos frutos que ayudan a otros, que sirven a otros, que son frutos de madurez. ¿Sí? Que lo que yo hago, que lo que yo produzco, sirve para alguien más. Que estamos produciendo cosas. Y otra vez decía Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño. ¿Qué dice un niño si tiene muchos dulces? Son míos. ¿No? Son míos, eso dicen los niños. Es mío. Pero cuando van creciendo, entonces cambia eso. Entonces podemos compartir, entonces podemos ser generosos, entonces podemos ayudar, entonces podemos desprendernos de cosas. No, porque el niño piensa que si da un dulce se le acaba. Pero cuando maduramos y crecemos en Cristo, sabemos que eso nos va a bendecir. Así es que, así, solo, ¿qué otra cosa? Y para saltar al otro punto, Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche, otra vez hablando de una estatura espiritual, dice, participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Y no estaba hablando otra vez del tamaño de la edad. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando empezamos a pensar de manera madura, nosotros vamos desarrollando este músculo de discernir las cosas en el Señor, de discernir lo que es bueno, lo que te puede crear, lo que puede dar una bendición, te puede crear algo que vas a recibir o no. Podemos estar cegados, ¿sí? Y antes de pasar al otro, no hay varios versículos que vamos a ir aprendiendo en todo esto, pero Efesios 4:14 dice, ¿sabe cómo nos damos cuenta en el pensamiento de un niño y de alguien que madura? Pablo dice aquí 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del rey. Pablo dice, el que piensa como niño es un hombre fluctuante, es arrastrado por los vientos de doctrina, no puede permanecer, no puede, y a veces, muchas veces es porque no confía, porque no tiene fe, porque piensa que es más fácil, piensa que le ofrecen esto, le ofrecen aquello, y cambia y se va para allá, y como dice Pablo, son niños fluctuantes. Santiago dice, el niño tiene un corazón de doble ánimo. El niño se enoja y te dice, ya no te quiero, porque no le diste dulces. Pero uno que deja de ser niño, ¿sabes? Discierne esas cosas. Y entonces lo toma con más madurez. ¿Sí? Mira, como padres también, a veces, o sea, yo ahora que tengo encomendado pastorear a la iglesia en Tlaxcala, y de verdad a veces los temas que llegan ahí para resolver, ¿sabes cuál es el mayor problema? A veces en ciertos casos, que los papás no han madurado y se suben a las olas, por ejemplo, de inmadurez de los niños
o de los adolescentes que están en ese proceso. Y hay tremendas batallas y guerras. ¿Por qué? Porque los papás piensan como los niños. Cuando ellos tienen que decir, no, a ver, espérame, eso, sí, está bien. O sea, que se peleen los niños porque son niños, pero los papás tienen que decir, no, espérame, esto tiene que ver por la edad de madurez de los niños. Pero si tú y yo queremos pelearnos porque nos vamos a ese nivel de madurez, pues terminamos embroncados. ¿Y sabes qué? Los niños, como son fluctuantes, por acá terminas de decir lo que sea a la otra familia y salen los niños a jugar. Pero dice Pablo, para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por lo quiera de todo viento, sino que seamos firmes, que nuestra manera de pensar no sea como los niños. Por eso decía Pablo, cuando era niño, pensaba como niño. Y abarca muchas cosas, no solo en lo material, en lo familiar, en lo espiritual. A veces pensamos, pues es que yo sí voy a la iglesia, y pensamos que pues, ahí ya se acaba. Pero eso es tener un pensamiento no maduro en Cristo. Tenemos que crecer en más cosas. Bueno, terminamos con esto que ya los veo con hambre. Los niños tienen hambre. Bueno, vamos a seguir con esto, pero el otro punto que dice Pablo, cuando era niño, juzgaba como niño. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Juzgaba como niño. Todos tenemos un punto de vista. Todos. Y sobre un hecho, sobre un evento, podemos tener 1000 opiniones del mismo hecho. ¿Sabes por qué? Porque cada uno juzga esa misma situación. Para alguien puede decir está bien, pero alguien dice está mal. Alguien puede decir no, es que no se vale, no me pueden hacer eso, sí me pueden hacer eso. Y habrá alguien que diga no, sí, claro, y hay que diga no. Porque depende cómo juzgamos. Pero Pablo dice que cuando era niño veía las cosas como niño. Veía las cosas como el niño. Como niños han ido con sus hijos a ver una película. Y de toda la trama los niños sacan sus conclusiones. Y si en el final el malo cae y llega al bueno y lo agarra del cuello, lo agarra y el niño dice sí, porque tiene un juicio. Tiene un juicio. Pero vamos aquí a cerrar con esto. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso dice Jesús. Y dice Pablo, cuando era niño juzgaba como niño. Y Jesús dice: no juzguéis, porque el que juzga será juzgado. Porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que mides te medirán. Y luego dice algo más Jesús acerca de esto. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y Pablo decía que nosotros no tenemos que juzgar como niños. ¿Y sabes a qué se refiere esto? Que a veces juzgamos sin quitar nosotros la viga que traemos ahí cruzada, pero somos capaces de ver la paja en los demás. Y Jesús dice: pues no juzgues para que no seas juzgado.
y no miras, porque con eso serás medido. Y luego sigue diciendo, ¿por qué? Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces, cuando crecemos y maduramos, nosotros tenemos que ver las cosas como las ve Jesús. Y ya no solo juzgar y criticar y acosar, ¿no? Sino tenemos que ver las cosas que Dios quiere que yo haga en este caso. ¿Cómo yo puedo juzgar esta situación? Y como les digo, si lo llevamos a la familia, podemos juzgar a nuestros hijos, a nuestro vecino, a nuestra esposa. Es que tú siempre, es que y juzgamos cosas. Pero Pablo dice, ya no juzguemos con niños. Dejemos lo que era de niños y volvamos a ser hombres. Hombres de verdad. Proverbios 26 dice, ¿quién lo hallará? Claro, todos decimos, pues mi esposa la halló. Pero está hablando que tenemos que ir más. Yo termino con esto. Hay veces que juzgamos. Mira, Pablo lo escribe ahí en 1 Corintios capítulo 6, cuando él dice que cuando crecemos, y lo está hablando en la iglesia, dice, ¿sabes cuándo una iglesia está madura y crece y ya no juzga como niños? Él les pone este ejemplo: cuando ustedes pueden resolver sus problemas sin tener que ir a un juicio allá afuera con los que no conocen. ¿No? Está en 1 Corintios 6 y hablando no de que no se valga o es incorrecto, no, está hablando de las cosas que a veces dice. Está hablando a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Y les está diciendo, voy a ver solamente el verso 4, 1 Corintios 6, 4, dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Dice, para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. Y Pablo estaba diciendo, cuando maduramos y dejamos de juzgar como niños, entonces podemos tener una relación de adultos. Entonces podemos tener una relación entre nosotros como iglesia, entre hombres adultos en Cristo, sin tener que llevar cualquier cosa, como dice Pablo, a los tribunales de afuera. Y eso es también en nuestra vida. Bueno, cerramos. Aquí cerramos. Dios está levantando hombres, hombres que ya no seamos niños, sino que nos volvamos hombres. Y Pablo dice, tenemos que dejar entonces de hablar como niños, de pensar como niños y de juzgar como niños. Y claro, hay mucho más, pero póngase de pie, vamos a terminar. Y vamos a darle gracias a Dios. Y que la palabra de Dios nos hable a cada uno de nosotros. Y yo, esta palabra que Dios le dice a Jeremías, le dice, ya no digas que eres niño. A Jeremías le decía, es que soy niño. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios a Jeremías? Ya no digas que eres niño. Y eso nos da una identidad. Hay niños que ya están grandes y tú le dices, niño, que se voltea y te dice, ya no soy niño. Ya no soy niño. Así nosotros, digamos, Señor, ya no soy niño, porque tú me estás haciendo madurar
y haciendo crecer en sabiduría y en gracia. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, gracias, Señor, por estas cabezas de hogar, por estas familias aquí representadas. Señor, ayúdanos a crecer, a volvernos unos hombres conforme a tu palabra, conforme a tus lineamientos, Señor. Que dejemos de ser niños. Aún a nuestra edad tal vez tenemos todavía algunas cosas de niños, Señor, pero en el nombre de Jesús, Señor, tú nos fortaleces para que seamos hombres del Señor, un hombre de Dios, un varón de Dios, Señor. Pues que Dios les bendiga, buen provecho, oramos, Señor. Bendice los alimentos, bendice el pan, lo que tú has provisto, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pues muchas gracias. No sé si